días a todos, queridos amigos, y sean bienvenidos a esta sexta sesión del Seminario Permanente Óscar Correas Vázquez y la Crítica Jurídica Latinoamericana. El día de hoy estamos llenos de júbilo porque recibimos a un discípulo directo, a otro de los tantos discípulos directos que tomaron cátedra, que fueron formados, que fueron amigos del querido doctor Óscar Correas Vázquez, el doctor Eric Gómez López. Se presenta con nosotros. Él es el expositor responsable de dar la exposición correspondiente al tema de criminología crítica, y me permitiré dar una breve semblanza que nos muestra algo de su potencia epistémica. El querido doctor Eric Gómez Tagle López es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, autor y coordinador de 19 libros, catedrático de Criminología y del posgrado en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, coordinador e investigación científica de la Red Latinoamericana de Ciencias Forenses, así como coordinador para Latinoamérica y el Caribe por el Instituto Europeo de Investigación Criminal con sede en España. Distinguido por la UNAM con las preseas Gabino Barreda y Alfonso Caso, así como con el galardón Espada Rudis por la Cumbre Mundial de Expertos Forenses. Sin más, nos llenamos de júbilo y cedemos los controles y el micrófono al querido doctor Eric Gómez Tagle López. Adelante, querido doctor. Gracias, distinguido maestro Humberto Rosas. Le agradezco a usted, al personal que tan amablemente me ha hecho la invitación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra distinguida y muy querida Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto también de quienes forman parte de la revista Crítica Jurídica, un espacio de libertad, de creatividad en el área de la sociología, del derecho, criminología y la filosofía, por supuesto. Hoy tengo el gusto y el honor de compartir con ustedes en este conversatorio sobre el tema de criminología crítica. Justamente en un momento más abordaré esta temática, explicaré la relación directa que tiene con la crítica jurídica y en ese sentido, cuál es la relación tan estrecha entre el derecho y otras áreas de conocimiento. Para este fin voy a comenzar a compartir pantalla. Denme un minuto solamente. Pues muy bien, seguramente ya están viéndolo en pantalla. Tendré el gusto de trabajar esta temática. Si el amable auditorio que nos acompaña a través de Facebook en esta transmisión en vivo tiene a bien formular alguna pregunta, un servidor al término de la misma tendrá el gusto de atender cada una de las mismas, las cuales seguramente serán muy pertinentes con respecto de esta temática. Y es que de pronto, quizás los abogados, los distinguidos colegas, saben poco sobre la criminología. Quizás algunos lo confundan con lo que es la criminalística, y en el caso de quienes sí tienen este acercamiento con esta área de conocimiento, probablemente lo asuman bajo una perspectiva más bien tradicional o positivista. Hoy, el tema que vamos a ir abordando se efectuará bajo estos cuatro grandes elementos temáticos que se han diseñado para que aquel que por primera vez se acerca al análisis de este tema, pues tenga esta aproximación de cuándo se formó la criminología crítica, quiénes son los principales autores, cuáles son las obras y en general cuál es el impacto que tiene esto en el pensamiento latinoamericano. Ahora, este seminario en honor a nuestro distinguido, muy querido doctor Óscar Correas Vázquez, pues seguramente encontraremos estos puntos de convergencia. Efectivamente, tuve el gusto de ser su alumno en la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participamos de manera conjunta en un concurso de tesis y tuvimos la fortuna de haber ganado. Bajo esa lógica me parece que es muy interesante trabajar estos temas. Iniciemos con esta primera definición que obtenemos de este libro, en el cual dice, bueno, ¿qué es la criminología crítica?
Para empezar, planteemos que la criminología, antes de que digamos crítica, es un conocimiento científico especializado que va a dar cuenta del porqué de las conductas antisociales. Llámese violencia, delitos, actos violatorios de derechos humanos o de derecho humanitario. Puede haber faltas administrativas y en general toda aquella clase de comportamientos que se consideren indeseables, nocivos o que de alguna manera perjudican el orden social. Históricamente, como iremos viendo, las primeras explicaciones se centraron en el individuo, es decir, ¿qué tenía ese individuo en lo particular para que no ajustara su comportamiento conforme a los patrones sociales? Y después dijeron, ¿será algo biológico, psicológico o social? Y es así como paulatinamente la criminología va formulando teorías para decir por qué un individuo en lo particular transgrede el orden. Llámese normas jurídicas, normas sociales, morales o religiosas, ¿no? Pero de alguna forma, lo que tenían en común es que independientemente del peso que le diéramos a los factores biológicos, psicológicos o sociales, el énfasis estaba en el individuo. Él era el transgresor, él era el anómalo, el desviado, el sujeto patológico. Por lo tanto, la sociedad no era la causa, o al menos así se creyó durante mucho tiempo. Por eso la relevancia de la criminología crítica, que en gran parte lo que hace es criticar no solamente el orden establecido, el sistema jurídico dominante, la construcción que se ha hecho del Estado contemporáneo, sino también criticar a la propia criminología. Bajo este sentido, se va a apoyar de múltiples conocimientos derivados de la ciencia política, la sociología, la filosofía y la economía, particularmente la economía política. Otras áreas como la antropología, por supuesto que también abonaron, igual que el trabajo social, y dentro de estas, básicamente pensamiento marxista, crítico, libertario, contestatario, fue una gran influencia. Esta nueva criminología que de pronto ya no se centraba en el individuo, ya no culpaba a una persona por los males, en el sentido de tuvo una educación deficiente, tiene baja capacidad de controlar los impulsos, alta irritabilidad, quizás consumo de alcohol o de drogas. Obviamente los factores individuales sí existen, eso es innegable. Pero la criminología crítica lo que planteaba es decir, bueno, además de hablar de un sujeto criminal, ¿por qué no planteamos la posibilidad de que haya sociedades criminógenas? Lo cual no va a depender solo del contexto inmediato, sino también del mediato y aquel que es más extendido. Y bajo esa lógica comenzaron a incorporar otras variables de índole económica, política, social, histórica, cultural, religiosa, geográfica y hasta militar. Es decir, ya no era un individuo el que tenía el problema, ni dos, ni tres o 50. De pronto, cuando se planteaba que una sociedad estaba volviéndose criminógena, decían, bueno, ¿cuál es el problema? Quizás sus estructuras de poder, quizás su sistema político, su orden normativo hegemónico, la forma en que están distribuyendo la riqueza, los mecanismos de control social que han sido impuestos en particular a los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad. Así que este enfoque lo que va a ir haciendo es dar cuenta de cómo se gestan los procesos de criminalización. Y en este mismo sentido, cuando hablemos de un acto desviado o que se aparta de la norma, no simplificar la explicación a decir, un individuo más. No, lo que se trata es decir, ese individuo forma parte de una familia y esa familia de una comunidad y la comunidad dentro de una sociedad en la cual interactúan los sistemas.
económico, político, educativo, cultural, religioso, mediático, diferentes sistemas. Y dependiendo de la forma en que se distribuye el poder en esa sociedad, es como se van a ir gestando más o menos conductas antisociales, violentas y delictivas. Esta idea del poder punitivo, esta idea del control social, va cobrando cada vez más relevancia. Y es que precisamente, como vamos a ir viendo en este conversatorio, pues resulta que la gente al principio le parecía más cómodo simplemente decir, ah, hay una persona que desobedece. Seguramente tiene un problema psicológico. Seguramente ese individuo forma parte de una familia disfuncional, no le inculcaron valores o de alguna manera él o ella es el problema. Y bajo esa lógica, pues había varias posibles soluciones y soluciones entre comillas. Por ejemplo, desterrarlo, encerrarlo, castigarlo, azotarlo públicamente o incluso la tan temida pena de muerte. Cosas que, por ejemplo, Michel Foucault en su clásico libro de Vigilar y Castigar lo expone nítidamente. Se crea entonces la idea de que la sociedad funciona, de que los sistemas en su conjunto, llámense político, social, económico, educativo, funcionan, que el Estado está ahí para garantizar el orden y que evidentemente todos los individuos tenemos que ser funcionales, es decir, adoptar un rol, una actividad y contribuir con nuestro esfuerzo para que todo el sistema vaya avanzando. Hay una evolución positiva, que el progreso de alguna manera nos vaya alcanzando a todos. Sin darnos cuenta que siempre en todas las sociedades hay grupos privilegiados, minorías que controlan el poder y una inmensa mayoría empobrecida, abandonada, excluida de los beneficios y no solo del dinero, de la ciencia, de la tecnología, de la educación. De alguna manera, cada uno de estos sistemas ha generado cúpulas de poder, élites políticas, grupos minoritarios, los cuales para mantenerse en el poder necesariamente tienen que manejar mecanismos de control social, formales e informales, como la cárcel, como la función del Ministerio Público, las policías, los jueces, pero también algunos menos rígidos, como las escuelas o las religiones. Bajo esta lógica, incluso la familia tiene un papel relevante, en el cual se vuelven los transmisores intergeneracionales de esos patrones de comportamiento. Así que, cuando de pronto alguien, por una aparente razón extraña, incumple lo normativamente esperado, lo primero, como ya decíamos, es culpar al individuo y quizás en segundo lugar a la familia. Es decir, nos olvidamos que vivimos en una sociedad dividida en clases sociales, con estructuras socioeconómicas opresivas y que además dejan en la alternancia diferentes sistemas normativos que no son hegemónicos, algunos incluso que les dan el carácter de subversivos. Y de pronto dices, bueno, en este mundo, ¿cómo nos explicamos movimientos contestatarios como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Movimiento de los Sin Tierra, el Movimiento de los Sin Techo, las Madres Buscadoras, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina? Es decir, movimientos críticos, contestatarios, donde de pronto se autoconvocan y reivindican demandas sociales legítimas, quizás no legales, pero sí legítimas. Y de ahí justamente
es cuando vamos valorando eso, que las llamadas conductas desviadas solo se pueden considerar como tal una vez que tomamos en cuenta la norma de la cual se apartan. Es decir, no hay desviación sin control social previo. Para que alguien sea amenazado y eventualmente sancionado por apartarse de algo, es que ese algo tiene que ser considerado como legal, como aquello que es impuesto por los funcionarios públicos autorizados. Y en ese sentido, si ustedes, distinguido auditorio que hoy nos acompaña, lo reflexionan en un momento, estamos hablando del Estado, este elemento que se ha construido, que detenta, como decía el clásico sociólogo Max Weber en el famoso libro de Economía y Sociedad, detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia física. Ese Estado poderoso, ese Estado omnipresente, que incluso, aunque algunos lo ven como algo completamente real, bajo la óptica de la crítica jurídica y de la criminología crítica, se dice que más bien es una construcción social, funcional al servicio de la clase dominante. Entonces, esta idea que se va construyendo paulatinamente, en el cual se dice, bueno, quizás la criminología se ha equivocado, quizás no se trata de más represión, más control, más amenaza, más castigo. A lo mejor no. A lo mejor hay que empezar a replantear las causas, no centradas en el individuo. Y eso me refiero a los elementos genéticos, endocrinológicos, derivados de lo hormonal, de los neurotransmisores. A lo mejor no está en el individuo en su parte biológica. A lo mejor no está en el individuo solamente en cuanto a su carácter, su temperamento, o quizás derivado de un síndrome, una enfermedad, un trastorno, ¿no? Ni siquiera quizás esté asociado solo a partir de una interacción conflictiva al interior de la familia. Esa idea de que papá o mamá no cumplió adecuadamente su rol, de que no le transmitió los valores, esa idea de la cultura de la legalidad, esa formación cívica ciudadana. Quizás diríamos, puede haber algo de eso, evidentemente. Hay casos en que sí. La parte biológica, psicológica, psiquiátrica, familiar. Pero la criminología dice, ¿no será que más bien este sistema mundo predominantemente capitalista es que acaso no es criminógeno? Es que quizás la delincuencia podríamos explicarla a partir de estructuras y de relaciones de poder opresivas, donde una clase dirigente impone su voluntad sobre grandes mayorías. Y me refiero no solamente a lo que en su momento, con un discurso de los 60, los 70 que dominó mucho en el siglo pasado, era la burguesía. No, hay otros conceptos como las élites políticas o las minorías dominantes o los grupos en el poder simplemente. Grupos que, como la lógica lo indica, primero tienen que ver por sus intereses. Grupos que lo que buscan es la reproducción de aquello que les beneficie. Y quizás alguien dirá, y con justa razón, oiga, pero también hay derechos de los sindicatos, también hay derechos de los campesinos, de los trabajadores. Claro, pero no fueron una concesión gratuita. Es producto de luchas históricas, revoluciones, golpes de Estado, de guerras, motines, insubordinaciones. Es decir, los derechos difícilmente se han alcanzado, sobre todo los que benefician a las mayorías, aunque digamos con menos poder que las minorías,
no se han logrado a través de acuerdos políticos. Más bien han sido reclamos en las calles, y de ahí la importancia de analizar la teoría de los actores sociales y de los actores políticos. Bajo esa lógica, algunos incluso dirían, quizás hasta las expresiones violentas y delictivas son una forma de resistencia a ese capitalismo rapaz. Y diríamos, bueno, solo que empecemos a concebir a este capitalismo como un elemento que deja en la orfandad a muchas personas. Y es que no todos pueden ser los grandes empresarios. No todos pueden ser aquellas personas que se vean beneficiadas, a menos que le demos un sentido social al capitalismo. Entonces la criminología crítica dice, bueno, vamos a tomar en cuenta qué dice la economía política, pero no solamente ella, el arte, la cultura, las humanidades, son cosas que se van planteando paulatinamente. Y así se van a generar teorías como la de la anomia, el interaccionismo simbólico o las teorías de la subcultura de la violencia. Estas cuestiones donde van paulatinamente sugiriendo la posibilidad de una interacción entre el individuo y formas de socialización más amplia. Decíamos, la familia, la comunidad y la sociedad. Además, dentro de las características que encontramos en esta nueva criminología, es que lo primero que va a señalar a manera de denuncia son las relaciones de poder, en las cuales se manipula demagógicamente los intereses y las demandas de la población. Esta población demandante de derechos, que de alguna manera, si se me permitiera la expresión, son sujetos migaja, en el sentido que se le han ido desmoronando el ejercicio efectivo de sus derechos. Y este vocablo que acabo de utilizar de efectivo es sumamente de interés para autores como el doctor Oscar Correas, el cual distinguía entre efectividad, eficacia y eficiencia del derecho. Entonces diríamos, ¿qué buscan las clases dominantes? Mantenerse en el poder. Si ya lo tienen, aumentarlo. Y si de pronto alguno de ellos cae en desgracia, pues seguramente lo que implica es la circulación de las élites. Pero no necesariamente es un grupo quitando a otro. Muchas veces lo que hace el grupo dominante para mantenerse en el poder es ir incorporando a uno mientras otro cae. Sube uno, otro cae. Es decir, no necesariamente la circulación de las élites se da de manera grupal, a veces se da individual. Y entonces la criminología dice, bueno, ¿cuál es entonces la relación entre derecho y política? Porque pareciera ser que la política se enfoca en el poder, quizás con mayor o menor democracia, pero se enfoca en eso, mientras que el derecho lo que busca pretendidamente es la justicia. Y entonces diremos, ¿será cierto? ¿Será cierto que la ciencia busca la verdad, el derecho la justicia y la política el poder? ¿O dirías, a lo mejor no necesariamente? A lo mejor lo que busca el derecho es mantener el orden social, el control, el funcionamiento existente. Y la idea de la justicia es un término políticamente relevante del cual se han apropiado. Diferentes autores que mostraré más adelante se plantean justamente esta interrogante y lo van a hacer desde diferentes enfoques, muchos de ellos abogados, pero también, como decíamos, politólogos, sociólogos, criminólogos, filósofos. Paulatinamente, conforme va avanzando la criminología crítica, también dice, bueno, ¿por qué no todas las conductas se penalizan?
¿Por qué unas sí y otras no? ¿Cómo se hace esa selectividad, esa taxatividad de la pena? ¿Quién determina qué delito debe ser duramente sancionado y cuál no? Y uno diría, pues los legisladores, que además son representantes populares, electos democráticamente, si se quiere. Pero diríamos, los legisladores en realidad responden a los intereses de sus electores o responden a los intereses del partido político que los postuló o responden incluso a poderes de facto, legales e ilegales, muchos vinculados con el orden financiero, pero otros no necesariamente. Bajo esta lógica que vamos argumentando y que espero que esté siendo de su agrado, podemos ir distinguiendo estos dos grandes enfoques, por momentos complementarios y en otros casos francamente en oposición, en el cual la criminología tradicional o positivista dice, bueno, ¿quién tiene la causa? ¿Quién tiene el problema? El individuo. ¿A quién hay que reeducar, resocializar? Y si no lo permite, pues dejarlo interno, el individuo. Y es que si ustedes lo plantean bajo esta lógica, es fácil decir, todo está bien. Uno que otro individuo disfuncional, antisocial, criminal o violento no se quiere ajustar. Bueno, mano blanda y mano dura, hasta que se eduque conforme a esta cultura de la legalidad que existe. Bajo esa tesitura, el sistema penal es una respuesta necesaria. Y si lo vinculamos con la idea de procuración de justicia, administración de justicia e impartición de justicia, pues resulta que simplemente lo que hacen nuestras autoridades es ejercer ese poder, esa mano dura. En contraste, la criminología crítica dice, no, no necesariamente. Lo que pasa es que es conveniente para el grupo dominante criminalizar muchas conductas. Es que es conveniente amenazar con la mano dura de la ley, imponer decisiones más allá de las causas estructurales, las cuales sí van a ser muy importantes para la criminología crítica. Ese concepto de estructura económica y superestructura ideológica que se retoma desde el marxismo. Pero obviamente el marxismo, como cualquier teoría, es perfectible. Y así van a surgir los neomarxistas. Incluso, por ejemplo, si lo viéramos bajo otra perspectiva del derecho, con Hans Kelsen y los kelsenistas, no todos están de acuerdo en lo que decía el maestro. Con estos primeros elementos, damos esta definición que ustedes ahora ven en pantalla. La criminología crítica argumenta que esta ciencia o esta disciplina científica, porque se desprende de la criminología en general, es pretendidamente despolitizada, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es política. Sin embargo, aquí lo que se plantea es que al despolitizar un discurso científico, muchas veces la propia ciencia acaba sirviendo a los intereses políticos del grupo dominante. Así que sí es cierto que la ciencia tiene como objeto descubrir la verdad, parte de esta es desentrañar los entresijos del poder. Cuando se habla, por ejemplo, el Estado determinó esto, o el Estado contra el individuo tal. Bueno, ¿quién es el Estado? Pareciera ser que hablamos de una idea fantasmal, que no es lo mismo que gobierno. Ahora, si hiciéramos una definición muy básica, muy introductoria, diríamos, bueno, quizás el gobierno es el conjunto de funcionarios públicos autorizados conforme a derecho para llevar el control, el orden y el progreso de una sociedad. Pero el Estado es el conjunto de instituciones públicas
reconocidas a partir de la revisión del sistema jurídico dominante, que regulan o pretenden regular las acciones de los individuos en un espacio y tiempo determinados. Entonces, esta idea del Estado como conjunto de instituciones públicas, pero que si bien es construido histórica y socialmente, no podemos negar que en esta construcción colectiva mayoritariamente se permean ahí los intereses de los grupos en el poder. Entonces va a ir considerando que la ciencia tradicional, la criminología general o positivista, decimos, es ideológicamente capitalista, profundamente individualista, ignora causas históricas, estructurales y sociales más amplias. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Decir, no, cuando expliquemos un fenómeno delictivo, violento, hay que contextualizarlo en una formación social específica o en un contexto sociohistórico amplio. Entonces hay que considerar variables económicas y también, por ejemplo, sociodemográficas, ¿sí? En la cual un elemento como la distribución del ingreso, del Producto Interno Bruto per cápita, hay que irlo considerando para decir, bueno, ¿por qué una región presenta mayor o menor índice de violencia y de delincuencia? Así que conforme los colegas, los tratadistas, fueron abordando estas temáticas, pues de pronto dijeron, bueno, es que tenemos dos grandes enfoques. O le ponemos el énfasis en la desviación y decimos, ¿por qué ese individuo se aparta de la norma? O le ponemos el énfasis en el control social y decimos por qué está fracasando y cada vez más individuos se apartan de la norma. Es decir, el individuo fracasó al no ajustar su comportamiento o el Estado, el derecho, el sistema social fracasaron al no poder lograr que los individuos se comportaran acorde con lo preestablecido. Entonces son dos cuestiones que van de forma paralela, pero que en cualquiera de los casos tenemos que hablar de esas imposiciones, formas de ser, de estar y de pensar, tal quizás como lo definía Emile Durkheim cuando nos hablaba de hechos sociales. Todo aquello que es anterior a la experiencia de los individuos que justamente impone eso, formas de ser, de estar y de pensar. Estructuras, imaginarios simbólicos, conciencias colectivas o el famoso ¿qué dirán? A partir de lo cual se establecen formas comportamentales y cualquiera que se aparte se le sanciona. Ahora, no se trata solamente de comprobar que alguien se aparta de la norma, sino de preguntarnos por qué. Y de ahí que la criminología sea una ciencia causal explicativa. Muchos elementos, sin duda, de interés para los abogados. De ahí la relevancia de estar hablando hoy en este seminario en homenaje al doctor Óscar Correas de la crítica jurídica latinoamericana, en la cual muchos derechos se arrebatan a los grupos de poder a través de movimientos sociales, contestatarios, políticos. Y uno quizás diría, bueno, pero en algún momento hay que negociar. Y por supuesto que sí, pero en condiciones de mayor igualdad, o al menos diríamos, de menor desigualdad. Porque las élites, grupos dominantes, minorías en el poder o burguesía, o el término que ustedes prefieran, normalmente están bien organizados, tienen alto nivel intelectual o, en caso de que no lo sean, tienen vínculo con lo que llaman los intelectuales orgánicos del poder. Por la otra parte, la población crítica que en lugar de subordinarse se insubordina,
se autoconvoca para los reclamos de aquello que consideran que tradicionalmente ha sido injusto y que buscan un cambio en las estructuras y las dinámicas sociales. En la década de los 60, particularmente en 1968, en múltiples países, hubo movimientos sociales en gran medida en la cual participaron los estudiantes, los jóvenes. Y entonces, normalmente a partir de que hay estos movimientos contestatarios, o hay represión o hay diálogo y negociación. Son como las dos grandes posibilidades. O se criminaliza la protesta, o se entiende, se justifica, se analiza, se explica la protesta y se dialoga justamente con estos sujetos autoconvocantes para decir, quizás tengan razón, vamos a replantearnos algunas cosas, ya sean derechos laborales, sindicales, ya sean derechos de los campesinos, de los indígenas o de aquellos grupos en situación de abandono social. Y me refiero, por ejemplo, a la niñez en situación de calle, a la población migrante indocumentada o quienes se encuentran privados de su libertad, porque acorde con el sistema judicial se ha comprobado que cometieron un delito. Yo no diría, pues sí, es lógico. Si hay una conducta típica antijurídica culpable y punible, pues se comete un delito. Y sí, por supuesto que es lo correcto. Pero hay que preguntarnos por qué. No solamente el cómo, no solamente describir la mecánica de los hechos, no solamente aportar las pruebas periciales, documentales, testimoniales, no solamente hacer un desfile probatorio para acreditar plenamente la responsabilidad de un individuo. Más bien hay que preguntarnos en qué contexto social fue que se gestó esa persona. Diríamos, ¿quién fracasó? ¿El individuo? ¿La familia? ¿La escuela? ¿La iglesia? ¿La cultura de esa sociedad? ¿El sistema socioeconómico? ¿O quién fracasó? Porque es más fácil siempre culpar al individuo que, por ejemplo, a un gobierno, a un partido político o a esta idea más amplia del Estado. Las estructuras de poder, por definición, no tienden a la igualdad, más bien perpetúan desigualdades. Bajo esa lógica, mientras el derecho establecía los límites y las sanciones, lo que hacía la criminología era identificar aquellos sujetos que originalmente llamaba peligrosos, que originalmente estudiaba su temibilidad y que hoy, por supuesto, esos conceptos están más que desfasados. Basta decir que no existe un peligrosómetro, pero que más bien hoy lo que se hace es un estudio de riesgo social. Diríamos, a ver, todos potencialmente podemos generar un riesgo social. Sí, pero es que no todos tenemos las mismas oportunidades. Y aun cuando se ha buscado incrementar cada vez más esta idea de la meritocracia, tendríamos que partir relativamente de un mismo piso común. Y de ahí la importancia de la educación pública, porque esta en gran medida es la que nos lo va permitiendo. A través de la educación pública y en ocasiones también la privada, porque por supuesto que contribuye, pero principalmente la educación pública. Y en la medida en que se dé también una formación integral, es decir, no solo consistente en la transmisión de conocimientos. De ahí que diferentes escuelas de pensamiento, en este caso vemos en pantalla la Escuela de Chicago, van planteando decir, bueno, ¿cómo se da esto? O sea, ¿cómo se forma, se gesta una sociedad? ¿Y cómo se va transformando? ¿A partir de qué? Diríamos una evolución natural, simplemente porque el tiempo permite crear nuevas necesidades a partir de que los individuos tenemos mayor esperanza de vida.
O resulta que independientemente de la época, pues siempre hay emperadores, faraones, dictadores, líderes, césares, augustos, presidentes, reyes, primeros ministros, líderes de cultos religiosos, otra vez, como ustedes quieran llamar a cualquiera de esos grandes líderes del mundo, que de alguna manera dice, bueno, ¿por qué el derecho dice eso que dice? Esa frase clásica del doctor Oscar Correas, que hoy justamente en el seminario que se hace en su honor, lo recordamos. La frase de ¿por qué el derecho dice eso que dice y no dice otra cosa? Trátese de la constitución política, de una ley, un código, un reglamento o un bando, o incluso a nivel macro. Cuando estemos hablando, por ejemplo, del derecho internacional público y privado, y hablamos de un tratado, un convenio, una convención, una declaración, un protocolo, un principio, una carta, ¿sí? En derecho internacional. ¿Por qué el derecho dice eso que dice y no dice otra cosa? Porque el derecho, al igual que todo lo demás, se construye social, histórica, política y económicamente. Ahora, existe lo que se llama geopolítica. Existe también las guerras, los procesos de conquista, la colonización. Existen economías centrales y periféricas. De ahí que, por ejemplo, las teorías del subdesarrollo o la Escuela de Pensamiento de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, generaron, por ejemplo, la teoría de la dependencia, en la cual decía, bueno, tiene que haber una economía central que se nutra de los beneficios que le dejan las economías periféricas. Y cuando se habla de un primer mundo, un segundo mundo y finalmente un tercer mundo, o países desarrollados y subdesarrollados, es que no se trata de que los países más empobrecidos imiten las estrategias que han llevado los países ganadores, porque justamente los países vencedores, dominantes, líderes, que son las potencias en múltiples sentidos, en la ciencia, en la tecnología, en la economía, políticamente o militarmente, las naciones líderes lo lograron a costa de la explotación de los pueblos y las naciones con menor nivel de subdesarrollo. Y bajo la pretendida idea de ayudarles, los ricos a los pobres, muchas veces lo que hacían era perpetuar esas condiciones de pobreza. Eso pasa en el mundo y desafortunadamente eso mismo se reproduce al interior de cada país, de cada estado, de cada sociedad, de cada municipio. Por eso el crimen no es un fenómeno individual. No se trata de un sujeto patológico. Más bien es producto de las condiciones sociales y urbanas, o en su caso rurales, si se tratara de una cuestión violenta o delictiva en el campo. Dentro de las teorías que vamos incorporando, que de alguna manera brevaron de este abordaje crítico, encontramos la teoría de la desorganización social. Ustedes van viendo, por ejemplo, tanto las imágenes como el texto que acompaña de las mismas, para entender este enfoque muy interesante, muy rico. Y es que, por ejemplo, si bien el énfasis de la criminología crítica se da en la década de los 70 del siglo pasado, podemos encontrar diferentes antecedentes. Por ejemplo, lo que estamos viendo. Cuando en una sociedad, en una comunidad, se gesta esta desorganización o incluso otro eje de pensamiento que se llamaba la teoría de las ventanas rotas,
Cuando existe desorganización, cuando existe suciedad, cuando los actos de descuido de violencia no se sancionan, pues eventualmente tienden a reproducirse. Pero esto implica que los individuos son el resultado de las comunidades de las que forman parte y no necesariamente al revés. Es decir, quizás las comunidades y las sociedades forman a los individuos, tanto como los individuos forman a las primeras. De alguna forma sería como una interacción o una influencia bidireccional. Esta frase me pareció atractiva para compartírselas. Y ojalá nuestro distinguido auditorio, quien hoy en esta tarde del martes 13 de mayo nos está siguiendo desde diferentes partes de México o del extranjero, la reflexión. Que este conversatorio le esté siendo de utilidad, no solo para aprender sobre una disciplina que quizás no había escuchado, sino para dotarse de nuevos elementos y quizás decir, ah, caray, eso me parece interesante. Quizás en este momento ustedes a través de los comentarios que se pueden formular en Facebook desean hacer alguna pregunta, la cual con todo gusto atenderé al final de esta exposición. La cita dice así: la desorganización social es un producto de las condiciones económicas y sociales de las áreas urbanas, lo que lleva a la incapacidad de los residentes para mantener el control sobre su comunidad. Entonces, no se trata solamente de que haya individuos patológicos, anómalos, desviados, ¿no?, de alto riesgo social. No. Más bien se trata de explicar cómo estamos fracasando como sociedad para procesar adecuadamente las diferencias. Y es que existen diferencias interpersonales o intrapersonales, intergrupales o intragrupales. Diferencias que si se trabajan positivamente, de forma adecuada, van a permitir hacer los cambios que se requieren. Diferencias o conflictos que si no se trabajan de forma sana, van a derivar en violencia. Ahora, Marx lo entendía bien. Aunque gran parte de su producción intelectual en magníficas obras como El Capital, El 18 Brumario o tantas otras que planteó cercanas a la filosofía, la ciencia política, la sociología, la economía, etc., Marx lo comprendía bien, porque decía que el crimen no debería entenderse como un fenómeno aislado. Por supuesto que no. No se hace en el vacío, no es una abstracción, es un producto de la sociedad de la cual forma parte. Es decir, cuando analicemos índices delictivos, hay que hacerlo por países, por continente, e ir analizando la historia de esa nación. ¿Participó en guerras? ¿Fue conquistada o era conquistadora? ¿Con quiénes se ha aliado? ¿Se ha expandido o tiende más bien a su contracción? ¿Ha sido un protectorado, por ejemplo? Son cosas que hay que ir analizando y yo les decía, particularmente desde la geopolítica y desde la economía política también. Ahora, si no todos y todas tenemos las mismas oportunidades, si la criminalidad no se explica como una simple suma de casos individuales, sino como una consecuencia de las contradicciones estructurales de un sistema económico capitalista. Bajo este sentido, pues es claro entender lo siguiente. La clase trabajadora es más propensa a ser criminalizada. ¿Por qué? Porque generan conductas que desafían el orden público. Orden que es conveniente, orden que ha sido impuesto por quienes tienen el poder. Este poder que te permite criminalizar o descriminalizar, justificar o señalar claramente como algo prohibido cualquier exigencia en ese sentido.
También dentro de este pensamiento rico que hemos ido planteando en este conversatorio, quiero llamar la atención sobre la Escuela de Frankfurt. Grandísima escuela que no solamente permitió analizar las estructuras de poder, como le hemos señalado, sino también la cultura, las artes, las humanidades, en esta cuestión de que incluso las ciencias parecen haberse olvidado de ellas. Las ciencias más bien tendientes a la tecnología. Las ciencias tendientes a resolver problemas cotidianos, pero no necesariamente cuestiones profundas. Y de ahí autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, más recientemente Jürgen Habermas, pues hay que releerlos. Y alguien quizás diría, pero bueno, es que pues ya son teorías obsoletas, ya son del pasado. Yo les invito a cualquier distinguido colega que tenga ese pensamiento a que se dé una nueva oportunidad de releer a estos autores, de reencontrarse con esas obras clásicas, lo cual no está peleado, digamos, con los avances de la actualidad. Es decir, un auténtico pensador crítico revalora el pasado para entender de mejor manera el presente y construir el futuro. Más aún, un constructivista, un prospectivista, analiza el futuro para entender el presente y construirlo, el hoy. Esta diáspora de ideas me parece que se articulan de manera muy enriquecedora, donde podemos estar releyendo de la filosofía, la ciencia política de estos grandes tratadistas y al mismo tiempo ver lo que está pasando en la actualidad, en mayo 2025. Por ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Verbigracia, la inteligencia artificial. O sea, podemos estar trabajando temas de hoy en gran medida releyendo cómo se explicaba la realidad hace décadas. Y por supuesto que el mundo ya cambió, eso es una obviedad. Las teorías deben actualizarse, por supuesto. No estamos diciendo que nadie tenga la verdad absoluta. Lo que estamos señalando es que hay autores adelantados a su época, que de alguna manera son clásicos porque pasan las décadas y sigue siendo de utilidad su pensamiento para analizar ya sea la función social de la escuela, de la cárcel o el sistema de justicia penal en su conjunto. Autores como Horkheimer y Adorno pues nos dan diferentes ideas de cómo se tiene que ir desarrollando este pensamiento analítico para deconstruir críticamente las ideologías dominantes. De alguna manera, no denostarlas, sino explicarlas causalmente, comprender los intereses a los que sirven y a partir de eso posibilitar alternativas. Llámese el pensamiento marxista o neomarxista, o la teoría crítica, o algunas otras formas de pensamiento más recientes, en las cuales dicen, bueno, ¿qué pasa con la transformación social? ¿Qué pasa con la ciencia, con los derechos humanos, con la justicia social? Y es que cuando autores como Roberto Bergali y Eugenio Zaffaroni retoman incluso estos otros autores, dicen, es que quizás la criminología no debe estar al servicio del poder. La criminología no debe estar al servicio de la clase dominante o simplemente de esta abstracción llamada Estado. La criminología, en primer lugar, debe estar comprometida con los derechos humanos y con la justicia social. Y eso es una bomba. Es una bomba porque quienes se cultivaron durante décadas
en la criminología tradicional y positivista, aquella que se desarrolló a partir de lo que fue su aplicación práctica llamada criminología clínica, en la cual decía, vamos a entender el pensamiento de ese individuo, ese delincuente primerizo o ese delincuente reincidente, altamente violento. Pero sea un enfoque o el otro siempre era lo mismo. El individuo, algo le pasó. No tuvo buena familia, no lo quisieron, el sistema educativo lo rechazó, algo pasó, pero ese individuo no lo logró lamentablemente. En cambio, cuando decimos, no, 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 a ver, vamos a replantear. Si producto de una primera guerra mundial se creó la Sociedad de las Naciones, si producto de una segunda guerra mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, si producto del genocidio de los campos de concentración, donde los nazis exterminaron a miles de judíos, surgió una ciencia como la victimología alrededor de 1947. Si a partir de esto que ha sido conflictos bélicos de una gran envergadura, se aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si a partir de estos instrumentos se crearon diferentes bases como la Organización de Estados Americanos, y de aquí, aparte de la OEA y la carta correspondiente, hoy tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana, de las cuales México, igual que muchos otros países, forma parte. Así que cuando estemos hablando de criminología crítica, vamos a meter a múltiples autores. Quizás no todos criminólogos de formación, quizás abogados, sociólogos, filósofos, politólogos, economistas, periodistas, que de alguna manera se preguntaron el porqué de la conducta antisocial y violenta. ¿Por qué? Queda claro que aun cuando en esta ocasión me toca defender la relevancia de la criminología crítica y cómo es sumamente pertinente en un seminario internacional de crítica jurídica, también es cierto que hoy en el siglo XXI, pues existen avances, por ejemplo, de las neurociencias, las cuales buscan explicar también el comportamiento humano desde enfoques distintos. Por ejemplo, los genes, las hormonas, los neurotransmisores, se dice, también influyen. Claro que sí. Las estructuras cerebrales influyen. Por supuesto, eso nadie lo está negando. Lo que estamos señalando es que eso no nos parece suficiente para explicar por qué hay sociedades más criminógenas que otras. ¿Sí? ¿Por qué hay sociedades de las llamadas de primer mundo que lo que buscan estudiar estadísticamente son índices de felicidad, mientras que en otros países lo que analizamos son índices de violencia? ¿Por qué cuando instancias como Transparencia Internacional nos saca un listado de los países más corruptos del mundo? Y es muy frecuente que se repitan los mismos países. ¿Por qué unas naciones sí y otras no lo lograron? ¿Será que algo tienen en sus genes los finlandeses, los suizos o no? ¿Será que de pronto los afrodescendientes, los caribeños, los latinos, algún resabio tenemos del pasado que no nos deje evolucionar? Y por supuesto que no. Se trata más bien de ir entendiendo de procesos históricos, de cómo se gesta el poder en el mundo. Es decir, la criminología crítica nos permite entender los procesos de control, de poder, de dominación, de hegemonía y de influencia de unos países sobre otros. En ocasiones a través de la presión económica, la amenaza militar o
acordar la entrega de ayuda tecnológica a cambio de recursos naturales. Dirían, bueno, ¿qué ponen los países poderosos? ¿El dinero? ¿Qué ponen los países a donde llegan las inversiones? Mano de obra barata, recursos naturales, muchas veces no renovables. Y entonces en esta estructura de poder internacional, muy cercana a lo que llamamos geopolítica, pues también se explica en parte por la criminología crítica. Oiga, pero eso ya corresponde, diría alguien, a las relaciones internacionales. ¿Sí? Oiga, pero también podría verse desde la ciencia política. Claro, pero es que la criminología crítica, al igual que todas las ciencias, son interdisciplinarias. Todos los conocimientos son interdependientes. De hecho, las diferencias que se gestan entre una ciencia y en otra muchas veces son para fines didácticos, son analíticas, pero la realidad está entremezclada y eso es lo relevante. Autores como Alessandro Barata, de primerísimo nivel, justamente critica el sistema penal, ahí está resaltando incluso con negritas, como un instrumento de control social que favorece a las clases dominantes. Van a ir viendo las portadas de algunas de las principales obras de estos autores y algunas sugerencias bibliográficas para que nuestro público lector, nuestro público que hoy nos sigue, diga, me interesa ese texto. Este, por ejemplo, es un clásico. Seguramente estudiantes de licenciatura o de posgrado se han apoyado en él. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Y como subtítulo, Introducción a la sociología jurídico-penal. En gran medida, por ejemplo, el pensamiento del doctor Osas Correas Vázquez era sobre cuál es la interrelación entre una ciencia que habla del deber ser, que es el caso del derecho, con una ciencia que habla del ser, como es el caso de la sociología. Y de ahí se preguntaba cómo se explica la efectividad del discurso del derecho. Efectividad como grado de cumplimiento de lo prescrito en las normas. Es decir, ¿se cumple o no se cumple? Y luego se decía, ¿y por qué se cumple? ¿Por imitación o correspondencia simple? ¿Por amenaza de castigo? ¿Por interés? O, en el mejor de los casos, por un convencimiento respecto a su utilidad, me refiero a la norma, y en cuanto a la legitimidad de quien la emite. Diríamos, entonces conceptos como legalidad y legitimidad, que mucho tiempo han sido sociológicos o politológicos, ¿los retoma la criminología crítica? Sí. Conceptos como efectividad, eficacia y eficiencia, también. Y es que, por ejemplo, el de eficacia tiene un componente más cercano a la sociología política, en la cual se habla del cumplimiento generalizado de los objetivos políticos del emisor de la norma o incluso del emisor del sistema normativo en su conjunto. Oiga, y en cuanto a eficiencia, es un concepto más cercano a la economía política que habla de conseguir lo mismo con menores riesgos y menores recursos. Me refiero a recursos humanos, me refiero a recursos materiales o patrimoniales. Oiga, y solo en cuanto a menor cantidad de personas, no, menor nivel de resistencia. Es decir, o hay resistencia o hay obediencia. ¿Y qué busca el derecho? Obediencia, control social, sumisión, no insubordinación. Alicia González Vidaurri y Augusto Sánchez Sandoval, a través de este libro, buscaron aportar una criminología distinta, en la cual no se hicieron recuento histórico de a ver de dónde vino la criminología. Ah, de la demonología, de las pseudociencias como la quiromancia, de estar hablando de la craniometría, de la frenología. Bueno, pues sí, han existido pseudociencias que de alguna manera favorecieron la explicación hace más de 100 años, pues de las conductas antisociales.
Pero de pronto dijeron, no, bueno, vamos a replantear eso. Vamos a generar una nueva criminología donde el peso mayor lo tengan los factores sociales, económicos y políticos. Otros autores, Anthony Platt, también van a estar hablando de la construcción de la delincuencia juvenil como un problema social. Y esto es interesante, porque entonces la delincuencia no solo se da a partir de la suma de casos aislados, sino que se construye las condiciones causales, se construyen las etiquetas sociales, se construyen las normas que cada vez sancionan más comportamientos desviados y se construye un discurso ideológico que de alguna manera etiqueta, rechaza, vigila a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Qué más vamos encontrando? Análisis de estructuras. Estructuras económicas, estructuras políticas, estructuras educativas, estructuras de poder, formales e informales, poder legal y poder de facto. Así que cuando estamos hablando de la criminalización en dos sentidos, criminalización en cuanto a generar las condiciones causales criminógenas y criminalización en cuanto a que una conducta que antes era permitida, hoy es prohibida. Pongamos un ejemplo muy sencillo. La interrupción del embarazo. Tú lo quieres criminalizar, llámalo aborto. Tú lo quieres descriminalizar, llámalo interrupción legal del embarazo. Bueno, oiga, pero ¿físicamente es lo mismo? Sí. Legalmente no. Con un discurso se criminaliza, con otro discurso se descriminaliza. Ahora, ¿qué tan grave es la conducta? Otra vez, cuestión de decisión y acuerdos políticos. También podemos ir encontrando otros autores en la cual van a estar explicando la desviación y el crimen desde otras perspectivas. Por ejemplo, desde la sociología. De ahí que no podemos estar hablando de la criminalización sin tomar en cuenta los contextos en los cuales se dan estos procesos educativos, sociales, políticos, económicos. Y diríamos, bueno, ¿y este idea entonces de la meritocracia? No necesariamente es tan justo como se cree, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Simplemente basta señalar con la violencia de género, en el cual muchas mujeres son discriminadas por razones de género, como tal, violentadas justamente por eso. Entonces, este pensamiento de la criminología crítica va muy de la mano con la crítica jurídica latinoamericana. Va necesariamente de la mano. Y entonces de ahí la relevancia de decir, bueno, es que autores más cercanos a nuestra época, autores de diferentes países, autores incluso de estas naciones que se dicen dominantes, se dan cuenta de que el castigo tiene múltiples usos. Diría, bueno, el castigo es para sancionar una conducta prohibida. Sí, pero ¿quién estableció la prohibición? ¿Por qué y para qué? Bueno, es que era necesario prohibir algo para mantener el orden social. ¿Ese orden a quién beneficia? ¿A quién le conviene transformarlo y a quién le conviene mantenerlo? Entonces, la idea de la penología o teoría de la pena, pues va cambiando. Dirías, ¿solo la pena? No, también las medidas de seguridad. Este control social que por momentos es más o menos punitivo. Punir en cuanto a castigar. Oiga, ¿el fin de la cárcel es castigar? ¿Es la venganza pública contra el individuo? Bueno, eufemísticamente, no. Bajo un discurso políticamente correcto, el fin de la pena es la resocialización
y de aquí a la reinserción social. El fin de la pena, diríamos, es la expiación de la culpa. Bueno, por momentos se ha pensado así. Lo curioso es que en naciones contemporáneas, algunas permiten la cadena perpetua y en otras la pena de muerte. Entonces ahí ya no se puede estar hablando de reinserción social. No se puede estar planteando que es alejar al individuo de los factores criminógenos, darle educación, trabajo, terapia psicológica, atención médica, salud, deporte, recreación, arte y eventualmente regresarlo a la sociedad para que no reincida. No. Si hablamos de cadena perpetua o pena de muerte, ¿cuál reinserción social? Ahora, más contemporáneamente, como cuando se habla de la justicia restaurativa, la justicia transicional, la justicia terapéutica, ya no solamente se pone el énfasis en el sujeto transgresor, sino que es igual o más relevante el sujeto pasivo del delito. De ahí la importancia de la victimología, el derecho victimal, las políticas victimales y la victimodogmática. Justamente de Garland, en su obra La cultura del control, crimen y orden social en la sociedad contemporánea, pues podemos retomar estas ideas y aquí tenemos una cita, ¿no? En la cual justamente la criminología crítica, como lo hemos señalado, no se enfoca en el acto individual, sino que lo explica como un fenómeno social íntimamente relacionado con estructuras de poder. Entonces diríamos, wow, está interesante la propuesta. No estamos eliminando o negando los factores individuales, ¿no? Esos existen, biológicos y psicológicos, existen. No estamos negando nada. Lo que estamos señalando es que para explicar fenómenos sociales más amplios, complejos, internacionales, no son suficientes. Tenemos que entender las dinámicas de poder en el mundo y dentro de cada nación, cómo se distribuye el poder económico, político, religioso, educativo, cultural, mediático. Eso es lo que nos llama la atención. Ahora, tradicionalmente también se ha pensado en el derecho como un motor del cambio social. Es decir, hay una demanda política, hay que convertirla en un derecho. Diríamos, a ver, tengo una revolución francesa. Bueno, de aquí se desprende la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Tengo un proceso de liberación de las 13 colonias que eventualmente darán paso a la creación de los Estados Unidos. Bueno, entonces tipifica, se crea un sistema normativo a través de Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776. O resulta que de pronto dicen, es que es una sociedad adultocéntrica. Bueno, no se preocupen. Tenemos una Convención de los Derechos del Niño de 1989, 30 años antes, una Declaración de los Derechos del Niño de 1959 e incluso una Declaración de Ginebra de 1924. El enfoque tradicional es, hay demanda política, hay reclamos sociales, convirtamos en derecho. Bajo esa tesitura, el derecho es un motor, un mecanismo para el cambio social, pero autores como Eduardo Noboa, en una obra que se publicó desde 1975, dijo, no, 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 no necesariamente. Puede que en algunos casos sí, pero en muchos otros no. Y por eso titula una espléndida investigación como el derecho como obstáculo al cambio social, en la cual dice es que la ley tiene diferentes actitudes. Bueno, no la ley, los creadores de la ley, ¿no? Una visión conservadora, reformista o revolucionaria.
de alguna manera crea una tipología simple, pero útil. Y nos dice, bueno, en ocasiones los legisladores nos atiborran de texto, un exceso legislativo. En ocasiones centran todo en tratar de aclarar hasta la más pequeña minucia. Bueno, hay que estar viendo si hay un exceso legislativo, pero también vamos a analizar los aspectos lingüísticos, pragmáticos, teleológicos, ¿sí? Con el fin de evitar anomias y antinomias. Ahora, otra cosa básica que Eduardo Noboa retoma, al igual que lo hacía Oscar Correas. Este acercamiento o contraste entre apariencia y realidad. Muchas veces el derecho es aparente, en cambio, las relaciones socioeconómicas son reales, porque son relaciones de poder. Además, recordemos, por ejemplo, que la ciencia responde al principio de causalidad. Si es A, será B. El derecho responde más al principio de imputación. Si es A, debe ser B. Y otras áreas de conocimiento responden más al principio de probabilidad. Si es A, puede ser B. Es decir, corresponden a campos ontológicos distintos, con fines distintos. Mientras la política busca el poder, mientras la ciencia busca la verdad, el derecho, se dice, busca la justicia. Pero ese concepto de justicia emblemático, sobre el cual han escrito miles de páginas los grandes tratadistas, pues resulta que no acabamos de entenderlo del todo. Ya sea bajo un enfoque que diga, justicia es dar a cada quien lo que le corresponda, o justicia es dar a todos por igual, o justicia es dar a cada quien según sus capacidades, o justicia es dar a cada quien según sus necesidades, o justicia es dar a cada quien según su trabajo. El concepto de justicia es polisémico, es controvertido y de ahí justamente su relevancia. Jock Young, otro autor también muy prolífico, que va a estar hablando de la criminología radical, va a estar señalando, por ejemplo, la etiquetación. Cuando tú etiquetas a alguien, ya le estás encasillando. Y de alguna manera, no solamente lo clasificas, sino que también en ocasiones lo descalificas. Es decir, este paso entre clasificar y descalificar, que no son obviamente lo mismo. La nueva criminología, o la criminología radical, o la criminología de izquierda o crítica, porque recibe diferentes nombres. Pero si ustedes van advirtiendo con los títulos, con los autores, con el resumen que les presento, pues básicamente toca temas similares. Las leyes como una herramienta de control social, a partir de lo cual se nos permite ocultar tímidamente las relaciones de poder y las desigualdades claramente injustas. Una obra y otra, como les voy señalando, en la cual se dice, bueno, no puede explicarse la delincuencia, la violencia de una sociedad sin al mismo tiempo tomar en cuenta sus condiciones socioeconómicas, políticas y culturales. Entonces, no se trata de decir los individuos o la sociedad, no, porque somos seres biopsicosociales. La criminología, como les he señalado, el problema que tuvo es que durante mucho tiempo se centró en el individuo y luego lo logró ampliar, incorporar de manera inteligente este enfoque macro, ¿sí? En la cual dice, este enfoque que hay que ir tomando más variables de índole más amplio.
Mujeres destacadas, muchas. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, vean estos títulos: Criminología de la Liberación, Criminología Sociopolítica y Criminología de los Derechos Humanos. Incluso en el texto de abajo dice, como subtítulo, Criminología Axiológica como Política Criminal. Es decir, la axiología, la teoría de los valores. Esto es interesante porque nos está acercando a la filosofía, a la nociología, a la epistemología y un enfoque cercano a lo que hoy llamaríamos la teoría de la complejidad. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el fin de todo esto? De la justicia penal: castigar, reforzar desigualdades sociales y muchas veces mantener un orden. Que si el orden fuera justo, diríamos, está bien. El problema es que muchas veces es un orden injusto. Ahora, por otro lado, la realidad social del crimen va planteando que la suma de actos individuales no nos explican hechos sociales. Y cuando vemos el fracaso en múltiples países, si hablamos de Venezuela, de la presencia del crimen organizado a través del Tren de Aragua, o si hablamos de México con la presencia de muchos grupos delictivos, entre los cuales no quiero mencionarlos, pero bueno, hay muchos cárteles que ustedes saben cuáles son los nombres. ¿Eso qué implica? Llámese en El Salvador los maras, llámense en México los cárteles, llámense en Venezuela el Tren de Aragua, o, dependiendo del país, recibirán otra denominación. La mafia japonesa, la yakuza, la mafia italiana, la mafia rusa, las tríadas chinas. Bueno, hay diferentes formas en las cuales se va gestando eso, pero dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay ciertos países y no otros? ¿Por qué hay ciertos estados de un país y no otros? ¿Por qué ciertos municipios o alcaldías y otras no? Se trata de dar una visión integral, más amplia, no simplificada, y de alguna manera tampoco caer en esa trampa discursiva que dicen, es que los pobres son peligrosos. No, 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 no. No se trata simplemente de criminalizar la pobreza o de decir, bueno, es que todo se debe al poder del narcotráfico como lo maneja Rosa del Olmo. No. Finalmente, cuando aún estos grupos delictivos organizados se van gestando, tienen que tener la participación de autoridades corruptas, de campesinos pobres, de autoridades incompetentes, de leyes deficientes. Es decir, el enfoque tiene que ser más amplio. Roberto Vergali, también un destacadísimo autor, en el cual fue analizando la función del derecho penal. Y bajo esta lógica decía, bueno, es que el derecho penal en sí mismo representa poder y además a través de él permite mantener o cambiar dinámicas de poder existentes. Antes se creía en los marxistas clásicos que no tenían que estudiarse el derecho porque decían, bueno, si hay una estructura económica dominante y una superestructura ideológica dentro de la cual están las leyes. Pero ¿cómo le vamos a dejar a los grupos dominantes el control absoluto del derecho? No. Máxime cuando estamos hablando que su eje rector es la búsqueda de la justicia, al menos ideológicamente así se plantea. Ahora, en el caso de las mujeres, como transgresoras. En el caso de las mujeres, como sujetas activas del delito y no solamente como sujetas pasivas, donde llegan a pagar un doble o un triple castigo por el abandono social, por el abandono de la familia y en particular de la pareja. Estudios que nos acercan a la sociología y a la antropología porque, como les he dicho, el derecho y la criminología tienen que ver con varias áreas de conocimiento. Lo mismo sucede cuando hablamos con las clases dominantes que en ocasiones legalizan lo que es ilegal o simplemente les permite maquillar, llámese
malversación de fondos, llámese abuso de poder, llámese desaparición forzada de personas o cualquier situación. Dirían como tal, la mano oculta del crimen organizado no era la mafia, sino los principales representantes de la clase dominante del país. Derecho, orden y poder. Y pues ya nos estamos acercando a la parte final de este conversatorio, el cual yo espero que esté siendo del agrado de ustedes, quienes tan amablemente nos han compartido parte de su tiempo esta tarde. Esperemos que el clima nos permita mantener exitosamente la conexión a Internet, porque por ahí eh, se anuncian algunas lluvias, pero veamos hasta dónde nos permite la tecnología verlo de esta manera. Diferentes países se han ido involucrando con lo que hemos señalado. Solamente mostraré un par de ejemplos muy rápido. Básicamente toda la base documental, teórica, conceptual ya la tienen. Esta casi hora y media nos ha permitido avanzar rápidamente para explicar las prácticas punitivas y las desigualdades del sistema de justicia. Reino Unido es un ejemplo importante en esto y sobre todo a partir de la introducción del neoliberalismo en el mundo, bueno, cambiaron muchas cosas. Cuando se generan gobiernos y sociedades que critican el bienestar social, cuando hablan del populismo, y diríamos, bueno, sí, hay populismo de derecha y populismo de izquierda, evidentemente. Cuando dicen, no, vamos a dejar todo al libre mercado, bueno, hay diferentes puntos de vista. En la actualidad, mayo 2025, va a ser una postura sumamente contrastante la del presidente Milei en Argentina que la del presidente Maduro en Venezuela. Incluso algunos dirán, ¿presidente o no presidente Maduro? Bueno, otro tema de controversia que no vamos a analizar en esta oportunidad. En Estados Unidos también, ya lo que quiero llamar aquí, se junta la criminología crítica con movimientos de derechos civiles, luchas contra el racismo y el sexismo. Y esto me parece muy interesante. Recuerden el movimiento de los Panteras Negras en Estados Unidos. Recuerden cómo durante mucho tiempo se ha violentado los derechos de las comunidades afrodescendientes. Así como en México en ocasiones se ha maltratado o minusvalorado a las comunidades indígenas, pues también otras naciones con ciertos grupos que han sido históricamente vejados y maltratados. ¿Sí? Este movimiento que ustedes ven ahora en pantalla, que denunció violencia policial y racismo estructural, brutalidad policial. Entonces la criminología crítica no es solamente una teoría. La criminología crítica se materializa desde reformas a planes de estudio, toma de decisiones en política criminal, reajuste presupuestal en los programas de las políticas públicas o en movimientos sociales y contestatorios reivindicativos de la dignidad humana y de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué está denunciando? La criminalización y la racialización. Criminalización de los pobres y criminalización de ciertos grupos raciales. Ahora, incluso con la inteligencia artificial y los algoritmos, muchas veces hay que ver hasta qué punto los propios algoritmos racializan, es decir, dan un enfoque desde las razas a la población que está siendo objeto de su análisis. En Alemania, otro ejemplo que ya mencionamos, derivado desde la Escuela de Frankfurt y hasta la actualidad, donde se cuestiona el sistema de justicia penal, refuerza o elimina las desigualdades sociales, donde se habla con particular énfasis en este capitalismo y su relación con el poder estatal, cómo unos pocos se sirven de la explotación de las grandes masas y cómo lamentablemente en México no hemos podido desarticular esa violencia. Y no me refiero a responder violencia con violencia, sino utilizar justamente los aportes de la criminología crítica. Es decir, identificar las causas estructurales para dar cuenta del narcotráfico, pero de muchas otras violencias. Violencia social, económica, política,
sexual, psicológica, mediática, violencia feminicida. Y en ese sentido aprovecho para decirle a todo el público que hoy nos acompaña que el próximo número de la revista Crítica Jurídica va a trabajar parte de este tema. Género, violencias y poder. Y lo más interesante es que hoy la convocatoria sigue abierta. Pueden consultar a través de las redes sociales de la revista Crítica Jurídica la convocatoria, pueden conocer los números anteriores en su página web. Y la idea es que colegas de varias áreas del conocimiento, de varios países, manden un artículo. Crítica Jurídica nace desde 1983 en Puebla, México. Y ha tenido presencia en España, en Argentina, en Brasil, en diferentes universidades. Es un espacio para el diálogo y para el debate. Por supuesto, puede ser un debate fuerte, pero siempre respetuoso. Entonces, ojalá que este conversatorio sea no solamente una forma de transmitirles conocimiento sobre esta especialidad, esta cuestión muy específica de la criminología crítica, sino un aliciente para invitarles a que publiquen con nosotros. Nos daría muchísimo gusto recibir esos materiales para integrar un número sólido, número que por cierto se espera publicar a finales de este año. Entonces les recuerdo el tema género, violencias, así en plural, violencias y poder. Todo lo que hemos conversado hoy en Criminología Crítica queda como anillo al dedo. ¿Sí? Ojalá si tú eres estudiante de posgrado, docente, investigador, un activista político, manda tu propuesta. La revista es arbitrada, la revista es de distribución sin costo y creo que muchos de estos temas se pueden analizar. Por ejemplo, la criminalización de los sectores empobrecidos y cómo muchas veces, en lugar de atender las causas, se les vuelve a castigar. Ejemplos, muchos. Aquí solamente me permito poner un par y eventualmente ya ir cerrando este conversatorio. Presunto culpable que evidenció cómo el sistema penal opera como una maquinaria de castigo contra los pobres, cómo reproduce desigualdades de clase, cómo no garantiza justicia. Esto obviamente se ha buscado cambiar pasando de un sistema inquisitivo o mixto a uno claramente, a un sistema acusatorio, oral, digamos, donde se transita cada vez más de la verdad jurídica y la verdad histórica a la verdad científica. Ojalá que a través de esta mirada crítica de la criminología, que a través de este pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, podamos dar respuesta a quienes más sufren. Hace unos días se celebró y en otros casos se conmemoró el 10 de mayo. Y muchas madres, lamentablemente, no tuvieron la oportunidad de estar con sus hijos, con sus seres queridos, porque los siguen buscando. Un caso emblemático fue el de Ayotzinapa, que hasta la fecha las investigaciones no han concluido con un resultado que resulte satisfactorio para los familiares. En todo caso, casos como este o muchos otros nos permiten ilustrar situaciones delicadas en la cual se utiliza el aparato penal y de seguridad no para brindar mejores condiciones de vida, sino para reprimir. Cómo muchas veces los actores políticos importantes se mantienen en la impunidad. Cómo los grupos socialmente más desfavorecidos en desventaja social pues tienen que salir a la calle como último recurso, porque quizás no tuvieron el acceso a las universidades, a un espacio privilegiado como el que hoy nos convoca. Y
La universidad, en este caso, nuestra máxima casa de estudios de México, pues es un espacio de puertas abiertas para el diálogo. Es decir, hay que ver al derecho penal en ocasiones no como un garante de justicia, sino como un instrumento del poder. Lo mismo ha pasado en otros casos. Aquí simplemente retomamos la represión en Chile durante el estallido social de 2019, y eso sin recordar del famoso golpe de Estado por ahí de 1973, Salvador Allende con Pinochet, etcétera, diferentes casos, ¿no? Los cuales nos ilustran cómo el aparato penal reprime demandas sociales legítimas. ¿De quiénes? De las clases trabajadoras. Porque es raro que las clases pudientes tomen las calles. Porque normalmente ellos sí ejercen sus derechos. Ellos sí acuden a las instancias institucionales porque además tienen más recursos intelectuales, políticos, económicos, contactos, una redes de favores. Es decir, esta criminología crítica busca analizar la represión como una forma de proteger los intereses del orden económico neoliberal. Y en fin, después de esta hora y media con unos minutos extras, llegamos a esta conclusión, agradeciéndoles a ustedes el favor de su compañía, agradeciéndole a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM que nos abra este espacio para el diálogo, agradeciéndole a quienes son los coordinadores, al staff técnico, a los de logística, a la revista Crítica Jurídica, que nos inviten. Y por supuesto al público que ha seguido las diferentes sesiones de este seminario en honor al doctor Óscar Correas Vázquez. Hemos visto en conclusión cómo la criminología clínica cuestiona estructuras de poder, cómo señala los mecanismos de exclusión social y cómo muchas veces se fortalece la criminalidad en lugar de erradicarla. Con esto no me queda más que reiterarles mi agradecimiento y dar por concluida mi participación el día de hoy, a reserva de que ustedes tengan a bien formular alguna pregunta. Muchas gracias, dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, queridísimo doctor Eric Gómez Tagle López. Ha sido maravilloso su disertación. Después de escucharle, todos los estudiosos de la filosofía del derecho penal, de la criminología crítica, podemos explicarnos fácilmente por qué surgió este libro en 2011, Criminalización de la protesta social, cuya autoría corresponde ni más ni menos que al padre de la crítica jurídica latinoamericana, para quien motiva este seminario permanente, que no es otro que el doctor Óscar Correas Vázquez. Me ha trasladado en el tiempo, estoy cargado de mucha emoción, pero hay que sobreponernos y que impere el logos. Es el momento propicio, queridos amigos y amigas, para agradecer sin duda el gran logos y el kairos del querido doctor Eric Gómez Tagle López. Ustedes han visto, han presenciado su enorme calidad epistémica, su filía epistémica, su genuina y auténtica preocupación por llevar en lo más alto el legado de un gran hombre, de un gran intelectual como lo es, como lo fue el querido doctor Óscar Correas Vázquez. Sin duda también es el momento propicio para agradecer debidamente a nuestras autoridades, tanto de la División de Estudios de Posgrado, como de la Facultad de Derecho, como de la Coordinación de Posgrado de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero a la doctora Marisol Anglés, al doctor Imer Flores, por supuesto a la doctora Sonia Venegas, y por supuesto, como parte de Crítica Jurídica Nueva Época, nuestra editora, nuestra coordinadora también de este seminario, nuestra querida maestra Marisela Costa Rojas. Querido doctor, le formulo algunas preguntas, pero primero le transmito lo que nos han hecho llegar a través de las redes sociales de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dakota Miranda le dice muchas gracias a todos, excelente ponencia. Luis Martínez, magnífica disertación. Dakota Miranda, nuevamente muchas felicidades. Desde Venezuela, Alex Díaz le extiende saludos cordiales, muy buena disertación. Y también, por supuesto, el querido maestro y amigo Mario Magallón Argüelles dice saludos a nuestro distinguido ponente.
Robert Sánchez Valle, un placer escucharles. Y sí, hay algunos comentarios y preguntas, y si usted me lo permite, las formulo para que usted escoja cuáles contesta y cuáles no, nos da tiempo de hacerlo, porque al final del día este ejercicio dialógico es la gran enseñanza didascálica de nuestro querido maestro, que nos hermana a muchos, a muchas juristas, estudiosos de la filosofía, estudiosos de la psicología, de tantas disciplinas que, como usted muy bien lo dijo, tienen como único fin o principal fin no solo la teoría, sino que ésta incida para mejorar las condiciones materiales de vida. Teoría sin praxis, ahora que usted citó muy atinadamente a la Escuela de Frankfurt, uno de sus teóricos de la segunda generación, Jürgen Habermas, lo deja muy claro en un libro de mediados de los ochentas, una teoría sin praxis, como decía Elías Canetti, es una cabeza sin mundo y por lo tanto es un conocimiento estéril. Aquí le comparto la pregunta de lujo. Han estado presentes siguiendo su disertación distinguidas personalidades. El propio maestro Mario Magallón Argüelles es uno de los coordinadores del Congreso Internacional Filosofía, Arte y Derecho, y también el querido maestro Alonso Suárez, Roberto Alonso Suárez Bonilla, que es el coordinador de un seminario de la Facultad de Derecho que se llama Dialéctica y Derecho. Le dice lo siguiente: excelente presentación, muchas felicidades para el distinguido ponente, un lujo escucharlo. Tengo una pregunta. ¿La crítica a las relaciones de poder que estudia la criminología crítica tendría alguna posible conexión con la crítica a los discursos de poder y a los dispositivos de control de los que habló Michel Foucault? Muchas gracias, saludos a todos los organizadores y en especial a mi amigo, a un servidor. También quisiera, el maestro Mario Magallón Argüelles formula varias preguntas, se las expreso, se las hago y usted tendrá el uso del micrófono, querido amigo. Una pregunta, querido doctor Eric. La idea del criminal enfermo con respecto a la frenología criminal se ha visto superada por mucho. Incluso ese trípode lombrosiano también ha caído por tierra, pero una idea del paternalismo estatario en una sociedad mexicana sería mucho pensar. Toda vez que, como bien señala usted, querido amigo, el crimen es nuclear a la vista de la educación en el seno del hogar. ¿Usted qué piensa? Es decir, le pregunta, le pide su parecer. También continúa el propio maestro Mario Magallón Argüelles. Una crítica que es menester hacerse para las representaciones sociales, autoridades y postulantes es que se alejan de las ciencias del derecho penal como lo son la tipología, la victimología, la penología y elementos tan sensibles como la teoría alemana del Tatbestand para poder realizar efectivamente el ejercicio social del derecho penal e igualmente le pide parecer. Y si le parece, cerramos con esta pregunta. Formuló más nuestro querido amigo y colega, se las haremos llegar como implica la cortesía filosófica a su correo, si usted lo permite, querido doctor Eric. Y cerramos, si usted nos los permite, con esta pregunta. Interesante punto, puesto que el estado de excepción, cuando usted está dando esta parte de la explicación, tiene que ser declarado por el Ejecutivo. Difícil de declarar que hoy por hoy nuestro México vive un estado de excepción no declarado, puesto que hemos dejado de lado el garantismo estatario para dejar pasar y abrir la puerta al delito. Lo anterior nos acaba terminando la apología artística del delito, como lo son las narcoseries y los corridos. El crimen es la sombra que sigue al hombre. Adelante, querido y estimadísimo doctor Eric, el micrófono es suyo para dar cuenta de estas preguntas y estos comentarios. Sí, muchas gracias, maestro Humberto Rosas. Apagué momentáneamente mi imagen porque el lugar donde estoy transmitiendo en este momento está lloviendo y es la manera que me permite conservar mejor la calidad del internet y permitir esta transmisión. Tomé nota de las amables preguntas que nos han formulado. Y por supuesto que la criminología crítica tiene acercamiento, ya decíamos, con personajes de la envergadura de Michel Foucault, con vigilar y castigar, con este cuestionamiento de lo que él llamó la microfísica del poder. Sí, son aspectos que se toman en cuenta y además algo relevante, finalmente el derecho es lenguaje, no es una cosa en sí misma, es un lenguaje, es un medio para algo que ese medio se diga que es con fines de justicia, no necesariamente se corresponde con la realidad. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta.
Ya sea que hablemos de esta microfísica del poder o de vigilar y castigar, si analizamos un discurso tan interesante como el de Foucault. A ver, permítanme. Ok. Entonces, sí tomamos en cuenta esta clase de discursos como el de Foucault. Ahora, la lingüística también la podemos incorporar en este abordaje que me parece muy interesante. Analizar los discursos, no solamente lo que se dice, sino también los silencios, es otro aspecto que podemos ir sumando. Ahora, en realidades complejas como la que experimentamos lamentablemente en México, muchas veces sumido en la violencia, pues nos invita a una reflexión más amplia, más profunda. También por ahí escuché una pregunta que hablaba de si se puede formular un estado de excepción, en verdad difícil. Y es que incluso hay autores críticos que hablan de un estado fallido. Bueno, ¿México es un estado fallido o solamente partes de? También hay quienes hablan, por ejemplo, de crímenes de Estado y dicen, no, no es el Estado, es un funcionario, es una institución que quizás fracasó, pero no son crímenes de Estado. O como se habla, por ejemplo, de magnicidio. La realidad es que al día de hoy estar cuestionando sobre prácticas violentas y delictivas en un país como México, pero que se replica en otras naciones, que está afectando cuestiones muy importantes como la vida, la dignidad, las libertades, los derechos humanos e incluso bajo un enfoque más estructural, más amplio, la gobernabilidad democrática. Así que yo les agradezco mucho las preguntas. Solo tomé par de algunas de ellas y no por otra razón, sino como les digo, desde donde estoy transmitiendo, está lloviendo y eso está afectando la señal de internet. Así que mi distinguido maestro Humberto Rosas, si usted me lo permite, me gustaría ir cerrando esto porque no me gustaría en ninguna manera que las condiciones climáticas de pronto terminaran esta transmisión de forma abrupta. Así que me gustaría ir cerrando este conversatorio, agradeciéndole nuevamente a la maestra Marisela Costa, a usted, a los colegas de la UNAM y a todo nuestro público que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, querido doctor, por su tiempo, por su logos, por su kairos. Es un privilegio escucharle y constatar que la obra de uno de los intelectuales, uno de los filósofos del derecho más importantes de América Latina y del mundo, se preserva intacta a través de su gran carrera y de su gran trayectoria. Queridos amigos, sin más, los invitamos para que nos acompañen dentro de 15 días para dar el cierre formal de esta primera temporada del Seminario Permanente Óscar Correas Vázquez y la crítica jurídica latinoamericana. Como decía el padre de la crítica jurídica, sigamos pensando. Muchas gracias y buena tarde.